Hola, ¿cómo medir la diferencia de fase entre dos señales eléctricas? El osciloscopio, sabemos, solo maneja o puede mostrarnos señales de voltaje. Bien, pues lo que vamos a hacer en este momento es realizar un recordatorio y para muchos esto va a ser nuevo. Lo que sigue a continuación. Aquí vemos una señal azul que está atrasada 90 grados y una señal azul que está adelantada 90 grados. Oye, ¿y cómo sabemos eso? Vamos a investigarlo. Fíjate, un capacitor atrasa el voltaje respecto al voltaje del resistor. O sea, si medimos el voltaje en el resistor y también medimos el voltaje en el capacitor, podemos ver la señal que está abajo. Ahí está la frecuencia, es de 1 kHz. El voltaje es de 7.7 volts pico pico. Y bueno, esto es lo que queremos mostrar en este momento. Fíjate, se ve la señal amarilla del voltaje del resistor. Ya sabemos que está en fase, o sea, 0 grados. La corriente y el voltaje, hablando del resistor. Y la azul, del voltaje del capacitor, que inicia cuando la amarilla, la señal del resistor, ya va en 90 grados. Fíjate, aquí inicia el voltaje R en 0 grados, empieza. Y el voltaje del capacitor va atrasado 90 grados, o sea, va a iniciar después de que el resistor ya lleva 90 grados. Por eso decimos que va atrasada. Bueno, aquí podemos ver fácilmente dónde inicia el voltaje del resistor y aquí inicia el voltaje del capacitor. El osciloscopio solo puede mostrar los voltajes, tomando como referencia el voltaje del resistor, cuya corriente IR sabemos que ambas están en fase. Comparamos los voltajes del resistor y del capacitor y así podemos deducir cuál es el desfasamiento del voltaje del capacitor con respecto a la corriente. Si te quedan dudas, por favor, háznoslas saber. Oye, ¿qué sucede con la corriente alterna por un circuito que tiene un capacitor? Bueno, la corriente continúa sin cambios su fase por el capacitor. ¿De acuerdo? La corriente continúa sin cambiar su fase por el capacitor. Oye, ¿qué sucede con el voltaje AC por un circuito que tiene un capacitor? Bueno, el voltaje se presenta con 90 grados de desfasamiento respecto a la corriente del capacitor. Vamos a ver ahora un inductor que sabemos que adelanta el voltaje con respecto al voltaje del resistor. Las consideraciones van a ser exactamente las mismas. Ahí puedes ver el circuito, puedes ver la simulación, puedes ver cómo está puesto el osciloscopio. Estamos usando el canal A y el canal B. Bueno, y el C lo pusimos como tierra. Aquí se aprecia la señal amarilla del voltaje del resistor y la azul, que es el voltaje del inductor, que inicia cuando la amarilla va atrasada a 90 grados. Eso significa que el voltaje del resistor va a ir atrasado 90 grados. Aún no empieza en 0 grados la amarilla y la azul ya empezó en 0. El voltaje del inductor entonces se adelanta 90 grados. Fíjate, la misma consideración, el osciloscopio solo puede mostrar los voltajes. Tomamos como referencia el voltaje del resistor, cuya corriente sabemos que ambas están en fase. Comparamos los voltajes del resistor y del inductor y así podemos deducir cuál es el desfasamiento del voltaje del inductor contra la corriente. Oye, ¿qué sucede con la corriente
alterna por un circuito que tiene un inductor. Bueno, fíjate, la corriente, imagínate que se va a detener durante un instante para ir por el inductor, atravesar el inductor, con 90 grados de desfasamiento con respecto al voltaje. Oye, ¿qué sucede con el voltaje AC por un circuito que tiene un inductor? Bueno, pues el voltaje se presenta con 90 grados de adelanto a la corriente del inductor. Oye, esto es nuevo quizá para ti. Las figuras de Lissajous. Esa como que hay que investigarlo. A ver, vamos a ver qué dice. En matemáticas, la curva de Lissajous, también conocida como figuras, bueno, también conocida como figura de Lissajous o curva de Boudic, es la gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos simples, pero en direcciones perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver adelante. Bueno, pues yo te voy a pedir que lo investigues. ¿Para qué son las figuras de Lissajous? Oye, ¿nos sirven para señales eléctricas? ¿Las figuras de Lissajous nos interesan? ¿Qué te llevas a casa el día de hoy? Fíjate que ahí hay una cosa diferente en el osciloscopio y es en Proteus. Fíjate que ese botón está al centro. ¿Qué querrá decir? ¿Hubo algo nuevo para ti? Gracias.